Eduardo Stupía nació en Buenos Aires en 1951. Es un reconocido artista plástico y su obra integra las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, el Malva, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Círculo de Bellas Artes de Madrid y el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Actualmente expone en Buenos Aires su muestra Fósiles y Sedimentos. Bueno, Eduardo Stupía, señores, con nosotros. Se está exponiendo en la Galería Jorge Mara Larouche, ahí en Paraná 1100, Paraná y Santa Fe, una muestra imperdible. ¿Cuánta obra hay ahí? Muchísima. Entre las dos galerías habrá 40 trabajos. Sí, más digamos o menos. eso, hay dos galerías cruzando la calle, ¿eh? Es como la galería principal y ahora tiene una enfrente. Sí, es una segunda galería que es de otro director, que se llama Eugenio Tolenghi, que tiene un emparentamiento con Mara, entonces hay muestras en tándem, como la mía, y hay muestras que son solamente de Otto Galería, así se llama la Otto Galería. Otto Galería, sí. Abrió este año, ¿no es cierto? Ahora hace 2 o 3 muestras atrás. Sí, claro. En Larouche, en la galería central, digamos, habrá unas 25 piezas y otro tanto en la otra galería, así que... Y hemos tratado de hacer una muestra bifronte, ambas vinculadas entre sí y cada una con su peculiaridad, digamos, ¿no? Contá cuál es la peculiaridad de cada Bueno, una. la muestra de la galería de Jorge Mara, que es la galería madre, digamos, se llama Fósiles y Sedimentos y tiene una parte central que son 11 trabajos peculiares porque tienen una cualidad bastante diferente a mi típica gramática, digamos, son muy negros y son como calcáreos y son los llamados fósiles porque al hacer los trabajos surgieron una especie de formaciones de alguna manera espontáneamente y con el propio gesto de hacer el trabajo que remedaban un poco las formas fósiles, ¿no? Y eso me dio el pie para empezar a pensar un poco esta cuestión de lo fósil y de aquello que queda en estratos y uno nunca termina de trabajar conscientemente y que de repente surge, ¿no? Y de hecho... Son muy atractivos, muy atractivos. Sí. Y se comentaba, yo estuve en la inauguración y fue tema de debate, yo le contaba recién a Eduardo, porque llaman mucho la atención estos cuadros, ¿no? Los negros. Y decíamos, ¿cómo están hechos? Parecen unas técnicas, pero muy sofisticadas, ¿no? Es la técnica quizá más sencilla de todas, es la monocopia, ¿no? Que es una técnica, diría, casi infantil, en el sentido de que habitualmente se coloca una materia porosa y blanda, como acrílico, sobre un vidrio y se dibuja y después se pasa una hoja, se levanta la hoja y lo que queda impregnado. Pero estas no están exactamente hechas así, esa es la idea. Son monocopias, pero son un poco diferentes. Esto acá simplemente lo que hice fue tomar una hoja, poner adentro de la hoja el acrílico, darle un poco de vueltas con el pincel y después plegar la hoja con diferentes dobleces. Y al abrir la hoja, esos dobleces generaron justamente esas especies de simetrías extrañas y de modulaciones y de voluptuosidades, de manera que tuvo mucho que ver el doblez. Así que es una monocopia peculiar, te diría. Pero son muy simples. Y la gente me preguntaba, ¿es tinta? ¿Es frottage? ¿Cómo lo hiciste? Y era simplemente acrílico y un poquito de agua y dobleces, ¿no? Es un poco la intuición. Hay otros trabajos también que introducís el color, que lo introducís hace unos años, pero no tanto. No, es verdad. Yo diría que el color empezó a entrar como una consecuencia de ciertas transformaciones del propio material blanco y negro, que al mezclarlo con ciertos elementos daba una cierta paleta. Entonces ahí eso me condujo a usar ya deliberadamente colores como los sepias, los tierras, los rojos, algunos grises azulados. Y acá, especialmente en la Galería de Otto, estrictamente en la Galería Otto, hay algunas piezas con color muy leve, muy atmosférico, siempre también, con mucho control, digamos. Sí. Ahora, lo tuyo es el dibujo. ¿Vos siempre dibujaste? Sí, siempre dibujé desde chico. ¿Desde chico? Sí, viste, el dibujo se va transformando, ¿no? Uno cuando empieza a dibujar, dibuja y es dibujo propiamente dicho. Después eso mismo se va transformando, se va metamorfoseando. Yo mismo, a medida que incorporé materiales, el dibujo se amplió, se agrandó, se expandió, se transformó y te diría que cayó en la pintura durante los últimos 15, 20 años. Claro. Y después también pasa que el contexto en el que uno se mueve, el dibujo ya ha perdido ciertos límites y la disciplina dibujo está, digamos, reconfigurada por un montón de disciplinas que se le cruzan y a su vez el dibujo se coloca en otras. Seguro. Viste, los límites están ahora muy borrosos entre las disciplinas. Muy borrosos, eso pasa en todas las ramas del arte, pienso, ¿no? Sí, es interesante, es un fenómeno peculiar.
que tiene sus pros y sus contras también, pero que genera también que ya lo que se llama dibujo es un campo muy expandido hoy por hoy, ¿no es cierto? Ahora, siempre tuvo la característica tu dibujo, que es un dibujo no figurativo. No, claro. Bueno, efectivamente. Sí, siempre llamó mucho la atención desde el principio. Sí. Y llama la atención porque nosotros somos de una tradición bastante narrativa en el arte argentino, ¿no? Las artes visuales argentinas, el tronco principal, uno diría que es más narrativo que abstracto, ¿no? Más de la representación que de la poética pura del lenguaje, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, uno de repente trabaja como puede. Yo cuando empecé era bastante figurativo, aunque era una figuración fantástica y muy microscópica. Vos te acordás, vos me conocés mucho. Y eso se fue transformando. Tengo uno en mi casa, debo decir, de esa época. Mira qué suerte, eso no me acordaba. Sí. Bueno, me alegro mucho. Regalado por Eduardo Estupí en los años 80, nos conocemos de hace mucho tiempo. Exactamente. Bueno, entonces esa especie de figuración fantástica de los comienzos, muy microscópica, se empezó como a convertir en algo mucho más evanescente y efectivamente salió de esa figuración, aunque, viste, no habiéndola perdido del todo, viste, que yo todavía mantengo ciertas resonancias de formas que andan por ahí y que quieren aparecer y que medio yo no permito que aparezcan demasiado, en fin. Yo leí el otro día, creo que fue Beatriz Arlo, que decía que hay dos miradas, la mirada de lejos y la mirada de cerca en tu obra, y es muy cierto eso. Sí, es muy cierto, sobre todo en aquella época. Acá también, Beatriz advirtió algo que era muy visible en aquellos dibujos microscópicos, donde efectivamente uno se acercaba para descubrir y se alejaba para ver la totalidad, pero esa doble mirada sigue manteniéndose porque aún hoy, en un grado mayor de abstracción y de gramática, todavía es una cuestión ver de cerca y una cuestión ver de lejos. Y de hecho esa doble mirada yo de algún modo la propongo para el espectador, porque del mismo modo que me muevo yo para hacer el cuadro, me parece que el espectador se tiene que mover para mirarlo, ¿no? A mí me gusta la idea del espectador móvil, ¿no? Que no está solo viendo la imagen desde un punto de vista ideal, donde ve la conformación perfecta de la imagen, sino que la imagen o lo que se ve es la consecuencia de un movimiento, ¿no? Él va y viene y el cuadro también va y viene un poco, digamos, ¿no? Claro, es simultáneo. Yo creo que sí. Me gusta la idea de que uno reproduce en el espectador el movimiento que tuvo en el taller cuando lo hizo, ¿no? Básicamente. Y después, que pase lo que pase, ¿no? Pero hay una idea física, ¿no? Del lugar donde se coloca alguien para mirar algo, análogo al lugar donde se coloca alguien para producir algo, digamos, ¿no? Son muy atractivos, pero a la vez muy complejos. Si uno dice, siempre yo me pregunto cuando veo un cuadro tuyo, ¿por dónde empieza? Porque suceden tantas cosas ahí. Bueno, empieza por cualquier lado. Es lo mismo que cuando vos lo empezás a mirar. Vos lo mirás en su totalidad, pero de repente te acercás y elegís un punto. Bueno, elegir un punto es decidir algo. Bueno, yo elijo un punto y decido. Entonces, esa decisión puede estar en cualquier lugar de la superficie del cuadro. Y yo sé que al arrancar ya el sentido arranca, ¿no? Quiere decir que el sentido está en la acción más que en la locación, digamos, ¿no? Y la acción misma va a dar claramente y por supuesto un desarrollo escénico y un desarrollo de la superficie, ¿no? Entonces, comience por donde comience, eso inmediatamente genera una cualidad de la cual yo tengo que estar consciente para seguir avanzando, digamos, ¿no? Pero el lugar puede ser cualquiera. Cada cuadro, ¿cuánto tiempo te lleva? Bueno, depende. No hay una duración promedio, porque algunos llevan más y otros menos, ¿no? Es decir, 6 meses a 2 semanas o 3 días. Mirá la diferencia. La serie de fósiles fue un rapto, fue un rapto de, yo creo que fueron 5 sesiones de una misma semana, porque además hay una peculiaridad que es, vos encontrás una cualidad, y esa cualidad tiene una temporalidad que es más bien corta, si no ya es otra cosa, ¿no? Vos tenés que ser consciente de lo que te pide eso específico y de cuál es el timing exacto para esa producción. Y ser consciente de que esa curva energética de la pura acción va a caer y esa caída concluye la serie, ¿no? Entonces esa temporalidad suele ser corta. Así que a veces son raptos, ¿no? Y a veces son sostenimientos, ¿no? A veces se sostiene mucho una serie de obras. Las obras grandes de la Galería de Mara son obras largas porque son obras muy ponderadas, ¿no? Parecen muy espontáneas, pero son muy ponderadas. No, seguro. Muy ponderadas. No, seguro, sí, no. A mí no me parece muy espontáneo. Me imagino. No, pero viste, la idea del gesto y de la línea y de cierta soltura daría la impresión del famoso automatismo, de la espontaneidad. Cosas que tienen buena prensa, ¿viste? La cuestión de la espontaneidad es muy linda, muy atractiva, ¿no? Pero más bien es todo lo contrario. Si yo me pongo muy espontáneo, me repito seguro.
Hay obra de Eduardo Estupía en el MoMA de Nueva York. Yo una vez fui y cuando me encontré con un cuadro de Eduardo Estupía fue una emoción, de verdad. Tuviste suerte porque podía haber estado en las... Estaba expuesto. Sí, estaba expuesto. Sí, eso fue señor. tuve mucha suerte. Hace 3 años debe ser una cosa. Un poco más, así, en el 2007 fue más o menos eso. Sí, está bien. Para mí fue una impresión entrar ahí y verlo. Es bastante impresionante porque, bueno, viste, son como los monumentos del arte de todas las épocas, no solo contemporáneo. Entonces, viste, tuve la suerte que compraron el dibujo y el curador de dibujo y de arte latinoamericano casi inmediatamente armó una muestra que se llamaba Nuevas Perspectivas en Arte Latinoamericano y me incluyó. Y eso era como... Era impensado. Ya era impensado de comprar el MoMA un cuadro, imagínate exponerlo, ¿no? Porque hay miles de cuadros y dibujos en el MoMA. Expuso en la Bienal de Sao Paulo, ahí también lo vimos. Nos vimos en San Pablo, efectivamente. Cómo no, y bueno, en muchísimos lados afuera, ¿no? Sí, en las ferias sobre todo. En las ferias es una experiencia interesante, es una experiencia muy peculiar. No es tener presencia internacional como todo el mundo cree, es simplemente estar en una feria. Lo que pasa que, bueno, cuando vendes tenés un circuito de conocidos y eso genera una cierta respuesta, ¿no? Pero las ferias son peculiares, ¿no? También es interesante ir a verlas y y participar también porque ves la otra cara del mundo del arte, ¿no? Un poco. O una de las caras más industriales, vamos a decir. Sí, bueno, digamos. Que es muy fuerte. Muy fuerte, cada vez más. Fuerte. Cada vez más, sí. Ahora la Argentina es invitada de honor en Arco, la Feria Arco de Madrid, que es una feria muy importante, eso es en febrero. Sí, 2017. De febrero del año que viene. Es importante, Es muy importante, va a ser una avanzada de arte argentino ahí en Europa. Sí, ¿no? porque en Arco especialmente los países invitados tienen un gran despliegue en el escenario de la feria. Sí. Y el hecho de ser invitado y el hecho de tener ese despliegue genera una visibilidad mucho mayor de la que podría tener las galerías argentinas en una participación común en Arco, ¿no? También están las galerías que van siempre y las que van a esta invitación. Algunas coinciden, como en el caso de Mara, que están las dos. Va a haber obra tuya. Va a haber obra mía en el stand. ¿Vos vas a ir también? Yo siempre voy a Arco, casi siempre. Pero este año, además de ir al stand propiamente dicho de Mara de todos los años, voy a estar presente en el stand de la delegación argentina, junto con Kazuya Sakai, que es un artista argentino pero vivió en Japón. Que hay una especie de diálogo afín entre la caligrafía, los ideogramas, el gesto. Claro. ¿no? Entonces es un stand, este stand de la presencia argentina en Arco, de Mara, él ha tratado de hacer un diálogo entre ambos lenguajes y está muy bien pensado. La curadora, hay que decir esto, la curadora que ha decidido junto con Mara este envío es Inés Katzenstein, que es la curadora de todos los envíos para el envío argentino de la feria. Hay otro sector de artistas que van a estar por afuera de la feria, curado por Sonia Beche, que son otras presentaciones. De manera que entre lo que está en la feria y lo que está afuera va a ser una muy buena presencia argentina. Vamos a tratar de ir y de grabar allá, me parece que es un te hago una visita guiada por la feria. Si me encantaría, miren, ya tenemos quien nos guíe, Eduardo Estupía. Me encanta a mí. ¿Hasta cuándo está la muestra en Jorge Mara? Hasta el 10 de noviembre. Acuérdese y vaya a verla. En general traemos obras de museos al programa y muy poco de galerías, pero cuando hay algo tan extraordinario no dejamos de hacerlo. Gracias por haber venido, Eduardo. Gracias a vos, Yo Cristina. Sé que mucho no te gusta ir a la tele, así que se agradece. No, a mí me gusta venir acá, me gusta básicamente. No, venir a decirte loco. Muchas gracias. Tampoco voy a tantos otros lados, no te creas. Gracias, en serio. ¿Qué convocatoria tuviste? La presentación fue algo impresionante. Estuvo bueno. ¿Qué convocatoria? Sí, agradezco mucho solo a la gente. De artistas plásticos, había escritores, había cierto. Mucha gente de muchos ámbitos. Sí, bueno, Mara tiene a su vez mucha convocatoria, pero fue especialmente masiva. Me parece que yo he ido a otras y no había tanta gente. Bueno, puede ser, ok. Nos vamos a un corte, ya volvemos, gracias.